Bueno, vamos a hablar con el doctor José Rodríguez, que es jefe del servicio de cardiología de INMAT. INMAT realiza los estudios complementarios de todas las selecciones nacionales de la AFA. O sea que toda la parte cardiológica, los estudios cardiológicos de los deportistas de la AFA, de los jugadores de la AFA, los hacen en INMAT. Son los estudios complementarios, doctor, de todas formas, ¿no? AFA tiene sus cardiólogos, pero en este momento... ¿Usted me va a explicar a mí qué es un estudio complementario y qué no es un estudio complementario? Bueno, no, doctor, pero sí, en este momento donde está cuestionado me parece muy interesante. Está muy cuestionado el tema de los estudios en el deporte. De los estudios médicos. Sí, los de estudios de secundaria. No, eso también, pero es interesante por ese lado. Solamente quería hacer un dulce aporte, doctor. Muchas Me retiro. No se retire que me entusiasma. Bueno, doctor José Rodríguez, disculpe todas estas interrupciones del señor Pisano, pero ¿qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Espacavento le habla acá de Chequeo General. Hola, doctor Espacavento, buenas noches a usted y a todos los integrantes de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, usted tiene una responsabilidad, ¿no? Que usted, al ser el jefe del servicio de cardiología de INMAT, y en INMAT hacerse todos los estudios complementarios de las selecciones, es una responsabilidad. ¿Usted cómo vive esta actividad que tiene? Sí, la verdad que, bueno, ya la responsabilidad médica que tenemos en el quehacer diario, pero bueno, a esto se le suma que tiene una cuota un poco más de estrés, por llamarlo así, y realizar los estudios complementarios cardiológicos de la selección, de todas sus divisiones, de lo que es sub-20, sub-17, fútbol femenino, y también futsal, fútbol de salón y fútbol playa, y también en este caso de la selección nacional, sobre todo cuando Argentina participa de algún evento internacional, como es un mundial o como es una Copa América. En este caso, en especial cuando es la selección mayor, nos trasladamos el equipo que dirijo de médicos, administrativos, técnicos, y yo más todo el equipamiento al predio de AFA en Ezeiza, y ahí le realizamos el electrocardiograma de 12 derivaciones, la prueba ergométrica graduada, como conoce la gente, la prueba de esfuerzo, y el ecocardiograma. Corren en una cinta mientras les hacen un electrocardiograma. Claro, en este caso lo hacemos en bicicleta, pero es eso para que la audiencia comprenda y lo entienda, y después se le hace el electro que todos conocemos de 12 derivaciones, más un estudio del ecocardiograma Doppler con algún protocolo especial solicitado por AFA y por FIFA para este tipo de jugadores, ¿no? Y dígame, esto lo venimos haciendo hace 10 años aproximadamente. Le hago una pregunta, ¿usted le da bola a lo que le dicen los otros clubes, las otras, por ejemplo, los que vienen del Barcelona, en este caso Messi y Mascherano, que le dicen, el tipo, usted me imagino que se comunicarán a los médicos y dicen, no, están bárbaros estos pibes, tan genial. ¿Ustedes dan bola o empiezan de cero como si nada? La AFA siempre recibe los estudios y las evaluaciones de estos jugadores de sus clubes, pero a pesar de eso, periódicamente les realiza estudios a todos los jugadores que incorpora en cualquiera de sus divisiones. Les realiza los estudios igual y son evaluados por los cardiólogos de AFA y solicitan siempre bajo protocolos de AFA y de FIFA todo este tipo de estudios complementarios, independientemente de lo que le realizan en sus respectivos clubes. No es que no se le da importancia a lo que se realiza en los clubes, sino que además de eso los realizamos nosotros estos estudios complementarios y tienen una evaluación cardiológica y de otro tipo también por los médicos de AFA. ¿Y cuáles son las alertas, no, a las cuales están más atentos a la hora de analizar estos estudios? Digo, hablando muchas veces sucede, y desde mi ignorancia de ver fútbol, de estos jóvenes deportistas que sufren de desmayos o muertes súbitas, digo, ¿cuáles son los factores que más tienen en cuenta a la hora de analizar esos estudios? Siempre, yo siempre lo digo, toda persona que inicia una actividad física, si sea desde el punto de vista profesional o de alta competencia, como son los jugadores, o desde el punto de vista recreativo, debe tener una evaluación cardiológica. Esto es en la consulta médico-paciente, el examen físico, y en nuestro país se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y a partir de ahí, uno empieza a ver qué más necesita el paciente o qué otros estudios necesita el paciente, ¿sí? En este caso, siempre lo más temido es la muerte súbita. Claro. Porque la muerte súbita
cardíaca. Es algo que no pueden manejar, que no pueden controlar, ¿no? El 100% de los diagnósticos para evitar una muerte súbita no se puede lograr con nada, pero sí con una serie de, no solo estudios, sino con una un adecuado interrogatorio, conociendo los antecedentes del paciente, más un examen físico, electrocardiograma, y de ahí partir hacia estudios más complejos, que pueden ser ecodoppler, ergometría, resonancia magnética cardíaca. Uno puede, por lo menos, pesquisar algunos datos que le permitan saber si ese paciente o esa persona puede realizar una actividad física, qué tipo de actividad física, o no la puede realizar por el riesgo que existe. Porque eso es lo tan temido en todos los grupos etarios, y sobre todo, en este caso, en personas jóvenes que realizan un deporte que bueno, con alta exigencia, como es el caso de estos jugadores. ¿Y le ha pasado alguna vez de algún jugador donde usted descubra una alerta, un jugador de alto rendimiento, de alta exposición pública, famoso, querido, no sé, estoy planteando una situación Yo no difícil. voy a hablar específicamente de AFA, no. pero nosotros hemos trabajado también en el instituto con otras instituciones. Sí, con Independiente iban a hacerse, no la parte cardiológica, sino las resonancias, me acuerdo que en INMAT. Pero hemos trabajado con Huracán, River Plate, también otras disciplinas como vóley, básquet, rugby, tenis. Pero bueno, en la práctica yo no solo trabajo en el hospital, también trabajo en un hospital público, en el Hospital Pena, y me formé en el Hospital Ramos Mejía en cardiología de esta capital. Y bueno, uno encuentra patologías que a veces en jugadores de diferentes disciplinas tienen que abandonar la práctica deportiva por el riesgo que significa, sobre todo, el cuadro tan temido de muerte súbita. Bueno. Es la realidad. Uno encuentra patologías simples o tratables o que le permiten al jugador seguir jugando con algunos recaudos, pero cada tanto uno encuentra una patología grave que en este caso el paciente no puede continuar realizando una actividad deportiva. Y si ustedes descubren algo, primero lo hablan con el presidente de la AFA, con el entrenador o con el jugador. No, nosotros directamente nos manejamos con los médicos de AFA. Hay un ida y vuelta permanente con los médicos de AFA. En este caso, en el caso mío, más con los cardiólogos, que manejamos, nos llevamos muy bien en la parte médica, y hay, como le digo, hay un ida y vuelta de lo que encontramos, de lo que vemos, de qué hay que hacerle a cada paciente y demás. ¿Sí? En el caso de otras instituciones, o en el caso de que venga algún paciente a hacerse un estudio, bueno, usted lo sabe, uno habla directamente cuando encuentra algo grave, llama directamente al médico y se lo comunica o dice al entender de uno qué es lo que debe realizar o qué estudios complementarios más se deberían realizar. Sí, doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Joaquín Cara le habla, médico pediatra. Quería hacerle una consulta. Bueno, sí. ¿Qué tal? Con respecto a una situación que en pediatría genera bastantes controversias, inclusive hay recomendaciones distintas y tiene que ver también con los años de las distintas publicaciones desde ya, pero cuando se pide un apto físico para un chico sano, o probablemente sano, digamos, hasta el momento, ¿cuáles serían las indicaciones para pedir un apto físico a un chico que va a tener un régimen de actividad física escolar, digamos, no de alto rendimiento, solicitarle un estudio de electrocardiograma informado, y si ese estudio debe repetirse o cada cuánto debe hacerse si es que es necesario hacerlo? Yo hago cardiología de adultos, ¿sí? En pediatría hay otros factores que también influyen en la práctica deportiva, usted lo sabe mejor que yo, que tienen que ver con la característica del crecimiento, nutrición y demás. En los adultos, lo que se hace en nuestro país es que para realizar se recomienda que para realizar cualquier tipo de actividad física, sea esta recreativa o profesional se llama cuando el deportista ya entrena varias veces por semana y compite, pero a veces diferenciar qué es recreativo a pasar a ser profesional y demás, todas las personas a veces comienzan, o muchos, como recreativo y después terminan compitiendo, entrenando y demás. Se recomienda la consulta con el médico cardiólogo, la evaluación por el médico cardiólogo, con antecedentes, examen físico, el adecuado interrogatorio y el electrocardiograma. Y a partir del electrocardiograma
es donde se comienza a ver qué otros estudios se deben pedir, pero básicamente es eso con el electrocardiograma. Hay otros países, como sucede en Estados Unidos, donde evalúan más costo-beneficio, que hoy por hoy está un electrocardiograma. En algunos lugares, no se puede decir se niegan, pero están viendo si es necesario realizarlo o no. En nuestro país no, se debe realizar el electrocardiograma y a partir se le está dando mucha importancia desde ya a lo del médico paciente, al examen físico, al interrogatorio, pero a descubrir algunas patologías en el electrocardiograma y a partir de ahí solicitar otros estudios, como dije antes, ergometrías, ecocardiogramas o resonancias magnéticas, dependiendo cada caso. Bueno, doctor José Rodríguez, jefe del Servicio de Cardiología de IMAT, que le agradecemos muchísimo. Nos quedamos tranquilos que los muchachos están bien para la Copa América, ¿no? Así es. Bueno, eso es el resumen fundamental. Fundamental, lo que la gente, muchos oyentes... Es lo único que importa. Bueno, no, es importante saber todo. Y que traigan la copa, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé. Yo soy exigente, doctor. Exitista, ¿no? También. Bueno, muchísimas gracias, doctor, José Rodríguez. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Gracias, hasta luego.